En esta clase vamos a analizar qué pasa cuando los exponentes de una función potencia son negativos y, primero, cuando son negativos y además pares. Aquí tenemos estas funciones donde todas las funciones que están aquí son exponentes negativos y aparte son pares. ¿Cuál es el coeficiente A en las funciones? En todas estas funciones, el coeficiente A es 1 y es positivo. Solamente es positivo. Si fuera negativo, sería la misma gráfica, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el coeficiente A? En todas estas funciones, el coeficiente A sería 1. La guía que están trabajando, que enviamos y que está en la plataforma. A vale 1. A es mayor que 0, eso quiere decir que es positivo. Entonces, todas las gráficas van para arriba. ¿Qué tienen en común todos los exponentes? Estos son los exponentes. Todos son negativos, ¿cierto? Todos son pares. Son negativos y pares. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de las tres funciones? El dominio son todos los valores x que se van a poder utilizar. ¿Hay algún valor x que no se pueda utilizar? Hay uno. Claro. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Solamente con cambiar el exponente de negativo a positivo, a través de las propiedades, vamos a poder encontrar cuál valor no puede ser nunca x. ¿Por qué? Porque cuando hay una potencia negativa, nosotros fraccionábamos por 1, invertíamos esta fracción, el 1 que está abajo queda arriba, el x está elevado a 2, negativo, ahora queda elevado a 2 positivo, pero abajo. ¿Y qué nunca puede ser la x para que esto exista? Nunca el x puede ser 0. El x no puede ser 0, porque abajo sería todo 0. Entonces, el dominio de estas funciones, en particular el dominio de f, de g y de h que está presentada aquí, todas son distintas de 0. Serían todos los reales menos el 0. Y el recorrido serían todos los valores que yo tengo como resultado. Aquí sería todo esto, desde aquí para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, hasta el más infinito. Estoy usando solamente la parte positiva en el recorrido. Pero hay un número que nunca voy a poder obtener tampoco. ¿Qué valor tiene que tomar esta función? 1 partido por x cuadrado para que sea igual a 0. ¿Alguna vez esto va a poder ser 0? Alguien podría decir, ah, pero si le coloco un 0 abajo, quedaría 1 partido por 0. ¿Y eso es 0? No, eso es indeterminado, indefinido. Entonces, dentro del recorrido, y el recorrido son los resultados obtenidos, yo sé que son positivos. Porque estoy aquí en la rama de arriba. Y no incluyo el 0. Antes nosotros incluíamos en los otros recorridos, incluíamos el 0, ahora no. El 0 nunca va a poder ser parte de esto. Porque no hay ningún valor x, y como resultado final, en el recorrido, me dé 0. Lo mismo va a pasar para todas las otras funciones. Para la g, que es x elevado a menos 4, o para la h, que es h de x, que es x elevado a menos 6. Todas estas funciones, cuando la a es positiva, ese es su
dominio y ese es su recorrido. Ojo, que no ha habido ninguna traslación. No se ha trasladado para la izquierda, para la derecha, ni para arriba ni para abajo, sino que estamos centrados en las que son solamente el x elevado a menos 2, o x elevado a menos 4, a menos 6, a menos 8. De estas tres funciones, todo el dominio son los reales menos el 0. Recuerden que el dominio son los valores que puede tomar la x, y el recorrido son los valores resultantes. En este caso serían los reales positivos. No se coloca el 0, ni tampoco se coloca menos el 0. Eso no se coloca. ¿Por qué? Porque si colocamos los positivos, ahí estamos excluyendo ya el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Hay intervalos donde la curva es creciente y hay otros intervalos donde es decreciente. Entonces, cuando crece, recordemos que si hacemos un dibujito de un monito y de izquierda a derecha lo miramos, este tiene que ir subiendo. De aquí. Este está aquí, de izquierda a derecha, va subiendo, entonces esta rama es creciente. Vamos a hacer el dibujito acá. La rama de la derecha es decreciente. Porque iba bajando el monito si yo lo miro de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Entonces yo puedo definir un intervalo. Acá está el menos infinito, acá está el más infinito, y acá donde está el cambio va a ser el 0. ¿En cuál intervalo las funciones crecientes? Desde el menos infinito hasta el 0. Recordemos que el infinito nunca se puede encerrar, así que se deja el corchete mirando hacia afuera, y el 0 en esta parte no pertenece al dominio, así que también se deja afuera. ¿En cuál intervalo es decreciente? En el otro, que va desde el 0 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Es abierto por los dos lados. ¿Qué ocurre con los gráficos de las funciones a medida que el exponente aumenta? Tengo tres funciones y fue aumentando el exponente. La primera es de este color medio musgo. Esta. La voy a limpiar un poquitito. La segunda es la roja y la tercera es la azul. Como referencia vamos a utilizar el eje X y el eje Y. Entonces, cuando tengo x elevado a menos 2, está aquí. ¿Qué pasa con respecto al eje X? Este x igual a, o sea, x elevado a menos 4 y este x elevado a menos 6. Se empieza a acercar al eje X. Entre más grande el exponente, se empieza a acercar al eje X. Y el eje Y, esta es x elevado a menos 2, esta es x elevado a menos 4, esta es x elevado a menos 6. Podría predecir que x elevado a menos 8 se va a alejar más del eje Y. Entonces, por una parte, se acerca al eje X y se aleja al eje Y. Pero hay algo en común en todas estas curvas. Siempre pasa por el 1,1 y siempre pasa por el menos 1,1. Eso es algo común en ambas, no importa el exponente, pero si aumenta de menos 2 a menos 4, menos 6, se empieza a acercar al eje X y se empieza a alejar del eje Y. Esa sería la E, y hay que analizar qué pasa en cada intervalo. Entre el menos infinito y el 1. Entre el menos infinito y el 1, ¿qué pasa? Ah, hay que tener una consideración aquí.
el exponente aumenta. ¿Cuál exponente de acá es el más grande? El exponente más grande es este. Este es el exponente más pequeño. ¿Por qué? Porque los negativos, entre más a la izquierda, más pequeño. Recuerden que el que está más cerca del cero es más grande que los negativos. Entonces, desde el menos 6, desde el x exponente a menos 6, para nosotros, ¿cuál va a ser el más pequeño? Ese. El azul va a ser el más pequeño. X elevado a menos 6. Sería ese. Este sería x elevado a menos 4. Y este sería el x elevado a menos 2. Y ahí va creciendo. Desde el azul hacia arriba. En exponente. Entonces, mejor digamos que a medida que va creciendo el exponente, se va alejando del eje X. Que yo considero como los números negativos. Se aleja del eje X. Y desde el menos 1 al 0, que es esto que está entre medio, acá, entre más aumenta, se acerca al eje Y. Entre el 0 y el 1, positivo, hacemos el mínimo análisis, vamos a escribirlo acá. Este sería x elevado a menos 6, x elevado a menos 4, este x elevado a menos 2, y aquí va creciendo el exponente, entonces se va alejando del eje X. Y eso tienen que escribir en su libro. Se aleja del eje X. Del 1 al más infinito, o del 0 y el 1 aquí, se acerca al eje Y, me equivoqué. Entre el 0 y el 1, se acerca al eje Y. Y acá, en el 1 al más infinito, es donde se aleja del eje X. Ahí sí. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar qué pasa cuando el exponente es par, pero aparte el coeficiente es negativo. ¿Sí? Ustedes ahí tienen que ver cómo es el dominio, cómo es el recorrido. Como de ejemplo tienen que usar lo que vimos anteriormente en la otra curva. Ahora, el A, ¿cómo es? ¿Cuánto vale A? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué común tienen los exponentes? ¿Cuál es el dominio del recorrido? El dominio, recuerda que son todos los X que puedo tomar. Aquí el dominio, tengo que fijarme en el eje X, puedo tomar cualquier número, pero hay un número que nunca voy a hacer, 0. Yo al tiro les voy a ayudar con el dominio. El dominio de todas estas funciones son todos los reales menos el 0. No puede ser el 0. El 0 está ilimitado porque aunque sea negativa, esto, si el 0
El 0 no puede ser abajo, no puede estar dentro de los números que yo reemplace, porque si no, todo esto se coloca indefinido. Y el recorrido, que son los resultados obtenidos, el eje Y, ¿qué número estoy usando? Desde el menos infinito hasta el 0. O yo puedo decir todos los reales negativos. ¿El 0 se incluye? No se incluye el 0, porque aun cuando parezca que toca el 0, aquí nunca toca el 0, porque esta fracción nunca va a ser 0. Y como es negativo, está hacia abajo. Lo mismo que pasó. Ahí igual tienen que mirar las gráficas y ver qué ocurre con las funciones. Si es que se acercan al eje X, si se alejan del eje X. Esta es la parte que más me interesa para contrastar con lo que recién vimos. ¿Qué pasa cuando son impares? Si los exponentes son impares y aparte son negativos. La gráfica cambia. ¿Sí? Fíjense que cambia. Esta es una sola función, por eso el color azul representa todo lo que es la primera función, el color verdoso o la función x elevado a menos 1, y la roja es x elevado a menos 3. La azul es x elevado a menos 5. Son puras impares y negativas. Entonces, ¿a qué conjunto pertenece el coeficiente A? El A. ¿A qué conjunto pertenece? Pertenece a Z más, podría decirle, un entero positivo. Podría decir que A pertenece a los naturales, y también sirve cualquiera de esos conjuntos. ¿Qué tienen en común los exponentes? Le dijimos, son negativos y aparte impares. Negativos, impares. ¿Cuál es el dominio del recorrido de las tres funciones? El dominio son todos los x que puedo usar. Hay un x que no puedo usar, este, porque nunca tengo un valor arriba ni tengo un valor abajo. Entonces yo voy a decir que el dominio de estas funciones van a ser todos los reales menos el 0. Y el recorrido, que son los resultados obtenidos, ahora yo no solamente tengo una rama que está arriba, otras ramas que están abajo. Antes o estaban todas las ramas arriba o estaban todas las ramas abajo, ahora tengo una para arriba y una para abajo. Entonces el recorrido van a ser también todos los reales menos el 0. Porque tengo los reales positivos aquí, tengo los reales negativos acá, solamente me falta el 0, que el 0 no está. Si nosotros graficáramos esto y le hacemos zoom, estas ramas tienden a ir a 0, pero nunca lo tocan. Y también hay intervalos donde son crecientes y decrecientes. ¿Cómo vamos a verlo? Si no se me ocurre, hago el dibujito de los niñitos y los miro de izquierda a derecha. Si creo un niñito, ahí sí, le había faltado ahora sí. Este es decreciente. Entonces, ¿qué rama es esta? La de los negativos en el dominio. Digo, es creciente del 0. A ver, si yo hago los dibujitos, ¿es creciente en alguna rama? Recuerda que hay que verla de izquierda a derecha. No hay intervalo para que sea creciente, nunca va hacia arriba esta en particular. Pero sí es decreciente en ambas ramas.
Entonces, ¿en qué intervalo es decreciente? Es decreciente en todos los reales menos el 0. ¿Puedo escribir las ramas por separadas? Sí, las puedo escribir como por separadas. Pero es más fácil escribirlas de un viaje. Esto es decreciente en todas sus ramas. ¿En cuál intervalo es creciente? ¿Profe? Esta en particular no es creciente. Dígame, Fernanda. ¿Y no puedo poner así como desde el menos infinito hacia el menos infinito? Sí, es que se puede escribir todo en viaje o por ramas. La primera rama sería desde el menos infinito hasta el 0. Lo importante es que sea el 0 abierto. Ay, y La profe, la segunda Cami rama, ¿dónde Palomera está? dice que la acepte, que está en la sala de espera. ¿Ah? La Camila Palomera dice que está en la sala de Está espera. atrasada 30 minutos, 40 minutos. Ah, No la voy a aceptar. eso. Muchas gracias. Ya. Tengo otra rama que estaría acá desde el 0 hasta el más infinito, que también es decreciente. Y aquí hay que analizar qué ocurre con los gráficos a medida que el exponente aumenta. Entonces, recuerden que aumentar es ir hacia el 0. Entonces, el menos 5 es la más pequeña, el menos 3 un poquito más grande, y el menos 1 el más grande de todos. Si miramos como si fuera negativo. Entonces, la más pequeña de estas sería la azul. Primero vamos a ver entre el menos infinito y el 1 negativo. Aquí, en esta rama. ¿Qué pasa? Tengo x elevado a menos 5, después el rojo x elevado a menos 3, y este sería x elevado a menos 1. ¿Qué pasa cuando va aumentando? Si aumenta el exponente, desde menos 5 hasta menos 1, se va alejando del eje x. Entre el 1 y el 0. No, menos 1 y 0 sería esta zonita. ¿Qué pasa? Tengo el azul la más pequeña, la roja un poco más grande, la verde ya más grande, se va acercando al eje Y. Voy a escribir un poquito más acá. Se acerca al eje Y. Y por último, tengo del 0 al 1. Lo voy a teñir con amarillo, lo voy a pintar con aquí. También hay que analizar qué pasa con esa curva. Recuerden que el verde es la más grande, la azul la más pequeña. Va en ese sentido. Más pequeño, va agrandando, agrandando. Entre más grande el número, se acerca al eje Y. Me queda el último intervalo desde el 1 hasta el más infinito. Ese. Y se aleja del eje X. Ahí tenemos el análisis de esta curva. ¿Qué pasa si el A es ahora negativo? Profe, Dígame. puso que se alejaba del eje X y se acercaba al eje X en ese tramo. Voy a ver qué pasó.
No, pues se aleja del eje X. Porque mire, el más pequeño es el azul, que es el X elevado a menos 5. Después viene el X elevado a 3. Después viene el X elevado a menos 1. Ah, ya. Fue aumentando el exponente. Es que hay que tener cuidado porque este es más pequeño que este en el exponente. Sí. No es que estaba viendo el gráfico. Entonces pensé que se acercaba. Es que el azul es el más pequeño. Sí. Sí, no sabía que era en torno a los exponentes. Ya, gracias. Aquí tenemos una curva que es similar, pero si se fijan, el ¿a qué conjunto pertenece? A pertenece a Z menos, es decir, a los negativos. ¿Qué tienen en común los exponentes? Son negativos e impares. El dominio es el mismo. Son todos los reales menos el 0, porque nunca va a poder ser 0. Y el recorrido es el mismo. Son los reales menos el 0. ¿Cuál es el intervalo? Estas son funciones crecientes. Si se fijan, aquí coloco mi monito, empieza a crecer, la altura empieza a crecer, empieza a crecer. Y en el otro, empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a crecer. Siempre crece. Entonces, para todo esto es creciente. Ahí cambia. Si yo veo que la función es creciente en todas sus ramas, digo, ya, entonces debe ser que el A es negativo. Cuando el A es negativo, siempre crece. Cuando el A es positivo, siempre es decreciente. Entonces, ¿cuál es el intervalo donde las funciones son crecientes? Desde los reales, positivos, o también puedo hacer la separación entre dos ramas. La primera rama desde el menos infinito hasta el 0, abierto, es creciente. Y unido desde el 0 hasta el más infinito. En esas dos son crecientes. Y después hay que analizar qué pasa con los gráficos. Si es que se acercan al eje X, si se acercan al eje Y, por está abajo. Recuerden que el azul, el exponente más pequeño, es x elevado a 5. El rojo, el x elevado a menos 3. Y el verde, el x elevado a menos 1. Ahí se van alejando del eje X. Entre más grande el exponente, se van alejando. Espero que les haya servido esta clase.